buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estén acompañando ahora. Estamos ahora en Diálogos Transformadores. Como ustedes saben, Diálogos Transformadores es un momento en el cual invitamos a un gestor educativo o a un intelectual que está ayudado a hacer cambios en la educación. En este caso, Inés cumple los requisitos los mismos, los dos, que es intelectual y al mismo tiempo es gestora, porque ha estado en el Ministerio de Educación casi 33 años trabajando. Los últimos 6 años fue viceministra de Educación de la Nación. Acuérdense que Argentina le llama ministerio también a cada provincia y estuvo en la Nación. Entonces, y después se ha dedicado básicamente a ser consultor internacional en la OCDE. Tiene una trayectoria increíble y sobre todo lo que yo admiro de ella es que su pasión porque siempre creer, porque creo que en educación y cuando trabajamos con temas de sistemas, a veces los cambios no se ven de un día para el otro y a veces uno puede cansarse o puede también perder la esperanza. Entonces Inés sigue ahí luchando por la esperanza, hace poco ha conocido el modelo de redes tutoras, etcétera. Ya conversaremos más cositas, entonces quiero dar la bienvenida, o darte la bienvenida a ti Inés, en esa pequeña conversación que pasa rapidísimo, va a pasar rapidísimo, y no sé si quieras saludar a los compañeros que nos ven en este momento. Sí, como no, yo también estoy encantada de estar acá conversando con ustedes en la persona de Roberto, que bueno, nos conocemos hace muchísimos años, o nos hemos seguido en la trayectoria común. Ustedes no necesitan presentación de él, así que no necesito decir algo de todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo y todo lo que está presente. Y comparte conmigo un defecto fundamental, que es ser adicto a la innovación educativa. Y por eso nos entendemos y siempre tenemos de qué hablar. Qué bonito. Sonaba defecto fundamental. Dice, ¿qué defecto es común? Y es el tema de la pasión por la innovación. Así es, creo que somos unos obsesionados en el buen sentido por creer que sí se puede hacer y probar y saborear cosas nuevas por nuestros hijos, por nuestros niños de cada país donde estamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trae. Pero hay una excusa, siempre hay que tener excusas para conversar. El motivo de este cafecito, Inés, es tu libro. Muy importante porque el tema de tu libro, en verdad, creo que es un tema que tiene que debatirse bastante y que tú no sé si decir denuncias o anuncias la importancia de profesionalizar la supervisión educativa. Entonces, Inés, compañero, es un libro que esperamos que todos puedan revisarlo, hojearlo, leerlo, porque la idea es que es como un menú, ¿verdad? Cada quien puede elegir lo que más le interese en cada momento. Que el libro se llama La supervisión educativa en un mundo cambiante, que acaba de ser publicado hace unas semanas. Lo bueno es que está en ebook disponible, porque es un tema que tenemos que todos discutir. Cómo trabajamos la supervisión educativa y de repente, brevemente, puedes introducirnos en pocas palabras, Inés, esa visión tan bonita del inspector al supervisor y al facilitador, que en el Perú le llamamos especialistas o los jefes de UGEL, que son aquellos que están gobernando el país. Claro. Sí, la supervisión para mí siempre ha sido una obsesión, porque cuando uno es adicto a la innovación, le gustaría que todo cambiara. Y nos pasa muchas veces en nuestros países que los docentes, los directivos se quejan, es que el supervisor no me deja, es que no se puede hacer tal cosa. Y se quejan los supervisores que dicen, yo quiero que las escuelas hagan tal cosa y los directivos no hacen. Entonces ahí hay como un nudo que me parece muy interesante poder verlo. Y sobre todo porque tuve la oportunidad de poder trabajar en Ecuador cambiando la supervisión y la verdad trabajábamos junto con la cooperación belga y cuando me enteré cómo lo hacen allá, realmente es tan distinto. Digo, no puede ser que en América Latina estemos tan atrasados cuando en muchas otras cosas estamos muy adelantados, así que la verdad me dio pena. Así es. Creo que te fuiste. Yo Fue el no, internet un ratito, creo. Ya, ahora sí te escucho. no me Perfecto. fui, estaba esperando que contestaras. Sí, sí, que mi internet es el que está mal. En esos tiempos del internet a distancia, todo tenemos que, estar ahí esperando. Si es uno el que está fallando, ese es el otro. En este caso fui yo. Y bueno, entonces, efectivamente, la supervisión es un tema bien importante porque es un tópico. Me gusta también porque hace poco he estado leyendo nuevamente, como siempre, sabes, seguimos a Michael Fullan, un poco sus últimas tendencias, a Alma Harris, y hablaban justamente de un nuevo filón de la investigación educativa que es el liderazgo desde el medio y la fuerza del liderazgo desde el medio. O sea, el medio es aquel que tiene siempre un superior encima y tiene alguien Claro. sobre el cual puede influir. Entonces, obviamente, ese concepto implicaría no solo a la supervisión, sino hasta el director de colegio, obviamente, ¿no? Pero en este caso quiero enfocarme en la potencia de que los que están en el medio, que a veces, como tú decías, se sienten
los de abajo se sienten oprimidos por ellos y el del medio se siente oprimido por el de arriba, como tienen un poder de cambio real, ¿no? O sea, y cómo podemos ayudarlos a que hagan ese cambio esperado, ¿no? Entonces, Sí, ¿cuál es tu ahí, perspectiva acerca del potencial de ellos? como tú decías, ahí en el libro yo hago la reflexión, porque a mí me gusta mucho la mirada histórica de los procesos. Yo creo que uno puede encontrar la manera de superar el problema si entiende de dónde salió. Entonces, con el supervisor es un caso muy especial porque empezó con los sistemas educativos desde el principio. Siempre hubo alguien que, sobre todo en países como los nuestros, como los de América Latina, que heredamos la manera de los franceses, ¿no? Todo muy vertical, todo muy normativo, todo muy con leyes. Entonces, desde el inicio había una persona que controlaba la norma, que después se transformó a mitad del siglo pasado, a mitad del siglo XX, en el supervisor, que ya se pretendía que tuviera un poco más de contenido teórico, pedagógico, que dejara hacer un poco más a las escuelas, pero ahora con los cambios tan grandes que se requieren y con la diversificación de intereses, de necesidades y de problemas también, hoy lo que ha evolucionado hacia pensar que así como el docente tiene que ser no alguien que enseña, sino alguien que facilita el aprendizaje del chico, y como el directivo tiene que ser no alguien que manda, sino alguien que coordina una serie de cuestiones que vienen también desde la base, bueno, al viejo supervisor inspector tiene que pensar que él tiene que ser un facilitador de los procesos de los otros, desde un lugar, como vos decís, de bisagra, desde un lugar de medio, desde un lugar de articulador, pero en realidad, si no escucha abajo y si no tiene la mirada puesta hacia el futuro de una forma más global que lo que pueden tener quienes están, como yo digo, en la trinchera haciendo las cosas, este, perdemos la oportunidad de tener un montón de gente que nos ayude al cambio que necesitamos, ¿no? Así es, así es. Y si me permites, para contextualizar tu libro, que tiene muchas ideas muy potentes, y ahora contextualizarlo al modelo, al caso peruano, que son la mayoría que nos ven los compañeros aquí, permíteme mostrarte una conversación que tuvimos con especialistas, con supervisores, digamos, o especialistas peruanos, voy a ponerlo en grande, acerca de cuál es lo más interesante de tu trabajo. Solo dos preguntas, conversamos varios temas, pero solo quiero resaltar dos. Las cosas más interesantes y las cosas más difíciles y frustrantes. Y para que tú me comentes un poco qué piensas, lo conversamos con ellos y miren, a la pregunta uno, ¿cuáles son los aspectos más interesantes de tu trabajo y por qué? Ellos respondían, estar en el proceso de toma de decisiones para brindar orientaciones a directivos y docentes de los colegios, de las escuelas, o sea, Sí. estar en un lugar clave. Otra cosa que valoraban bastante, dicen, entrar en diálogo con distintos actores del sistema educativo, Ministerio de Educación, la SUGEL, las instituciones educativas. Es importante porque se pueden generar cambios para la gestión y la mejora de los aprendizajes. Si no escuchamos a los docentes y mejoramos la comunicación, no podremos generar el cambio. Y por último, dicen, estar en una posición importante dentro del sistema en la que nuestras decisiones y nuestro trabajo pueden impactar a muchos actores. ¿Qué piensas de esa opinión de ellos mismos, de su trabajo? ¿Qué es lo que más les gusta? Antes de pasar a la parte no tan bonita. No, yo creo que tienen razón y es muy importante que se sientan así, que se sientan con la posibilidad de tener una función muy renovadora y muy importante. Y me parece también que es la mirada pedagógica hoy es fundamental porque todos sabemos que lo que necesita el sistema es un cambio de la propuesta, de cómo se aprende, de cómo se enseña, de lo que se enseña, etcétera. Pero me parece que la particularidad que da el rol de un supervisor o de un inspector es la potencialidad de ayudar a que cambie la normativa y los procedimientos. Porque podemos querer enseñar mejor, podemos tener buenas ideas, pero muchas veces lo que nos constriñe, lo que no nos deja, es la historia de cómo se hacen las cosas, ¿no? La gramática escolar famosa. Así es. Pero muchas veces, aunque haya decisión de cambio, el que está arriba y no ha vivido la escuela no sabe qué es lo que tiene que cambiar concretamente. Y ahí me parece que hay un espacio de muy válido
para el supervisor o el inspector, ¿ustedes lo llaman inspectores? No, especialistas pedagógicos. Para los especialistas pedagógicos hay un lugar muy, muy importante porque ayudaría, sobre todo porque los cambios en educación sabemos que no pueden ser cambios revolucionarios de golpe. Sí tenemos que tener una mirada revolucionaria, pero la gestión de la innovación requiere pasos progresivos. Y en eso es muy importante poder pensar cómo voy cambiando la normativa, cómo voy cambiando los procedimientos, cómo voy abriendo espacios acá, permitiendo que otros lo abran diferentes, como para encontrar esto que todos sabemos que tiene que pasar, que son respuestas distintas para las poblaciones distintas, para los problemas distintos, todos dentro de un marco, pero con una posibilidad de creatividad muy grande. Y a veces lo que no nos deja hacer eso es la norma. Y este es un punto que me parece muy interesante conversar con los especialistas. Así es, las normas al final son lo que ayuda, pero también lo que obstaculiza mucho el cambio. Y mira la segunda pregunta, que fue, ¿cuáles son los aspectos? Déjame que termine diciendo. Perdón, Sí, sí. perdón. Déjame que termine diciendo que a mí esto me preocupa tanto que dentro del libro he hecho un punto específico de el especialista o el supervisor y la normativa, y he leído desde el punto de vista del derecho, de la jurisprudencia y de los académicos del derecho, cómo entienden que el juez o quien aplica la norma puede tener un intersticio de interpretación, que eso es lo que le pedimos a los especialistas o a los supervisores. No que salga de la norma, pero que la interprete de acuerdo a la nueva realidad. Y entonces que abra el camino para que la norma cambie fácilmente porque se va adaptando a lo que a la necesidad real. ¿Sí? Qué interesante lo que dices porque la mayoría somos docentes, los que entramos también como especialistas o han entrado, y el docente no está formado en jurisprudencia. O sea, como también uno tiene que aprender de temas legales y acabas de decir un tema nuclear. Claro. Parte del paquete formativo del especialista o supervisor tiene que ser que él salió del aula, ganó un concurso público excelente, tiene experiencia pedagógica excelente, pero si no, él no entiende que tiene que tener un mini curso de inducción en derecho educativo, ¿qué piensas de eso? Sí, pero no, pienso que si vos pones un curso, te van a venir los abogados y los mismos especialistas a contarte cuál es la norma. Y lo que yo estoy planteando es, hay un espacio de interpretación de la norma, que eso es lo que hay que aplicar, porque la norma está hecha para lo que fue, y la innovación es una cosa nueva. Entonces nunca la norma se va a adaptar a la innovación. Tenemos que inventar cómo hacer que la norma se adapte a la innovación y tenemos que inventar qué nuevas normas necesitamos para permitir la innovación. Más claro no puede estar, y creo que esa es la tarea justamente de ellos, de que así Claro. como se habla de comunidades profesionales de aprendizaje entre docentes, debiera haber justamente esas comunidades profesionales de especialistas, de supervisores, para que justamente aprendan a hacer eso que estás diciendo, que está claro, Claro, pero ahora ese aprendizaje tiene que ser hecho por ellos mismos. seguro, sí. Muy Entonces, bien. ¿qué fue la ¿Pasamos a segunda? la siguiente? Sí, cómo no. ¿Cuál fue la segunda? Sí. La siguiente pregunta fue, ¿cuáles son los aspectos más difíciles, molestos o frustrantes de tu trabajo y por qué? ¿Ya? Estas preguntas las sacamos de un reciente libro de dos franceses, Moriou, que trabaja en el Boston Consulting Group, y se llama Seis principios simples para afrontar la complejidad sin complicarse. Muy interesante. Y el principio uno nos ayuda, nos dice primero tienes que comprender el contexto. Estamos en eso. Miren la respuesta que pusieron. ¿Qué me molesta? Uno, el constante cambio de gestión, la rotación de los gestores con propuestas propias, que hacen a las políticas educativas poco sostenibles en la región. En este caso, región se refiere a la región chiquitita, a la provincia en este Sí. caso, no es igual, no es la región Latinoamérica. Pero mira, eso lo subrayé porque me llamó mucho la atención que ellos mismos se dan cuenta de esa inestabilidad que existe. Uh-huh. Si quieres, acabo de leerlas y los comentas. Luego dice, las orientaciones poco claras y el trabajo atomizado de las diferentes direcciones generales del Ministerio de Educación, con propuestas y programas que no se articulan y generan recarga. Escasa cultura colaborativa al interior de la institución, la cual no facilita un trabajo articulado.
falta de una visión con objetivos concretos y alcanzables que partan de la comprensión de los problemas de las escuelas. Centrar nuestra atención en requerimientos meramente administrativos de la gestión interna. Las disposiciones rígidas y verticales que se enfocan en el mero control y solo generan dependencia. Y por último, que los resultados de las políticas en educación solo sean medidas a través de una prueba de papel y lápiz, S, que es la Evaluación Censal de Estudiantes en Perú, por PISA. ¿Qué opinión o reacción te merece la voz de No, los a mí supervisores o especialistas? la reacción que me surge es que se están quejando de un modelo organizativo del Estado, de un tipo de ministerio, de una forma, ¿sí? Es como que, así cuando las familias eran unas familias muy grandes, con 3 generaciones, las casas tenían varios patios y entonces los viejitos estaban al final porque ya no tenían mucho que hacer y los más jóvenes adelante y todo el mobiliario y todo se ajustaba al modelo familiar. También pasa, y ahora tenemos casas en donde todos los dormitorios están juntos, hay un living, una sala, no sé cómo le dicen ustedes, y es más, ahora hasta hay esos departamentos que son un solo ambiente y que la cocina está integrada con el comedor y con el dormitorio y que sí, las formas del espacio, el modo de organizarse tiene que ver con la función. Y nosotros en educación hemos hablado mucho y hemos discutido mucho y hemos estudiado mucho cómo tiene que cambiar el aula. Y cuando quisimos hacer cosas medio disruptivas, estoy hablando de los años 60, 70, cuando apareció Vicky Colbert para romper la clase tradicional y todo eso, ahí se dieron cuenta que el límite eran las escuelas, porque las escuelas pedían aulas y entonces en el aula había que funcionar de la manera y se empezó a hablar de todo, cómo cambiar las escuelas y qué sé yo. Y hoy es claro que si no cambian los ministerios, no vamos a poder hacer mucho, porque los ministerios son cajas cerradas que no nos dejan hacer. Son grandes aparatos burocráticos que, como dicen acá los especialistas a que les hiciste las preguntas, tienen, no propulsan trabajar en conjunto. No tienen programas comunes. Entonces, te estás chocando contra una pared que lógicamente genera mucha frustración porque lo que uno quisiera hacer, el Estado, o sea, la forma del Estado es una máquina de impedir. Y esto es lo más interesante que tiene el modo que se ha organizado esta función en el primer mundo. Que el primer mundo ha hecho una ruptura muy grande con el Estado tradicional, ha hecho muchos cambios, y ahí también, entonces, la función de supervisión es diferente. No tengo tiempo de contarla, pero bueno, que la miren en el libro, pero es totalmente distinta, con Que mucha lean más el libro, libertad. claro, esa es la idea. Bueno, con mucha más libertad, con muchas más posibilidades, con muchos más permisos para hacer. Claro que hay que rendir cuentas, no es que cada uno hace lo que quiere y cada uno, no, hay que rendir cuentas. Y como dicen acá los especialistas, los resultados de la calidad de la educación no se miden con una prueba, hay una prueba, pero hay también un montón de indicadores que son cualitativos, que son de organización, que son de otro tipo de cosas, que complementan y le dan libertad al equipo directivo, al equipo del establecimiento, para que tome sus decisiones para mejorar la situación. Pero cuidado, y esto es un escándalo para América Latina, los equipos directivos y los equipos docentes tienen el derecho de ejercer su profesionalidad diciendo hay que hacer tal cosa. ¿Sí? Y además tienen que rendir cuentas de eso. Cuando una escuela por un tiempo determinado le va mal, la escuela se cierra. No es que no van más, no es que a los chicos no tienen más el servicio, quiere decir que se cambia todo el plantel directivo y docente. Porque la lógica es, no podemos estar arriesgando la calidad de la educación de una región cuando se le ha dado esta oportunidad a la otra. Esto pasa a lo largo de los años y además no pasa todo el tiempo. Pero quiero decir, existe la posibilidad de entender que el derecho de la sociedad y de los chicos de tener buena educación es mayor
que el derecho de alguien de sostenerse dentro de una institución si no es capaz de dar hasta donde tiene que dar. Es como un mal médico, digamos. ¿Sí? Si tenés mala praxis, al Así es. final te tenés que ir. Y esto es muy riguroso. Pero claro, es una Claro, lógica y totalmente... el mismo colegio profesional te expulsa. Exactamente. Pero no es de primera vez, no es que no te podés equivocar, no es que, ¿sí? O sea, se funciona con un criterio de mucho más profesionalidad, por eso me parece importante hablar de la profesionalización del rol del inspector o del mediador o del especialista, digamos los nombres que tienes en los distintos países, ¿no? Así es, y una idea que también rescato que es, gracias a tu visión histórica en tu libro es que eh, responde ese cambio de rol también al Estado mismo. O sea, el Estado se está rediseñando, pero el mismo Estado no es perfecto, porque el mismo también está reconvirtiéndose y no sabe cómo reconvertirse con las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Sí, Obviamente, todas las oficinas del Estado, salud, en, educación, transporte, también sufren esto. en América Latina el ejemplo más claro es la lógica de organización de Chile, que en los últimos 10 años cambió un montón y ellos tienen un Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación no tiene metida ahí adentro todas las funciones como tenemos nosotros. Ellos tienen 4 organismos: el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad, la Superintendencia de no me acuerdo qué cosa y el Ministerio. Y eso lo tienen todo articulado y a eso lo llaman el sistema de conducción del aseguramiento de la calidad de la educación. Para ellos, todas esas cosas tienen que funcionar y cada uno tiene, por ejemplo, en el ministerio se nombra como nosotros, pero en el Consejo de Educación son solamente especialistas y gente con experiencia y funciona con otro modo de nombrarlos, con otro modo de... ¿Viste? Es muy interesante repensar esto porque me parece que hace a la nueva conducción macro que tiene que tener la educación, así como pedimos una nueva conducción, un modo de conducción distinto en la escuela y un modo de tratar distinto a los chicos en el aula. Bueno, a nivel macro también hay que cambiarlo. Ujú. Así es, y en el caso peruano te cuento que es un momento interesante para hacer lo que vas comentando, que es repensarse a sí mismo o reimaginarse, que es que hemos lanzado, te comento, hace un mes más o menos, el Proyecto Educativo Nacional 2036, ¿no? Para los próximos 5 lustros, donde se habla justamente de lo que tú acabas de decir, uno que es el impulsor del cambio tiene que ser apostar por esa autonomía institucional, ¿no? Y si no se Claro. apuesta por esa autonomía con mecanismos justamente que fomente y que también genere, como tú dijiste muy bien, rendición de cuentas, no va a haber ese quiebre a una inercia. Permíteme, también ahorita están haciendo saludos, me piden aquí que comente los saludos, ya está conectado, Usman Valles nos está diciendo, dice, la SUGEL tienen la misión de brindar asistencia técnica a los directivos de las instituciones educativas en temas de gestión escolar, en educación a distancia y en asuntos relacionados con el uso pedagógico de los recursos y herramientas digitales. Muy bien, Hugo, gracias por tu comentario. También te saludan compañeros que se están conectando, Rosa Cuchillo, Martina Pineda, Alicia Milla, Jaime Quispe, y gracias por estar aquí, compañeros. Luego otro compañero, Augusto Segundo, Hidalgo, Córdoba, dice, es una buena oportunidad para hacer el giro de 180 grados, sobre todo de abajo hacia arriba. Mira, el compañero habla de las reformas bottom-up, qué Fundamental, interesante. fundamental, fundamental, porque esto ya está muy estudiado. La reforma de arriba hacia abajo no sirve. Hay que basarse en la creatividad y en los intereses de los que están abajo. Pero también la reforma de solo los de abajo no sirve si no hay un centro conductor que oriente y no deje huérfanos a aquellos de abajo que no cambian. Porque la reforma de abajo solo, que es la famosa descentralización a ultranza, hace que las escuelas que pueden, pueden, las que no pueden, no pueden. Pero las que no pueden hay que ayudarlas, porque si no esos chicos, ¿por qué no van a recibir lo mismo que las otras? O sea que Así es. hay toda una mezcla, que eso lo tiene bien trabajado Fulan cuando habla de la reforma trinivel. No sé si ustedes lo han visto esa parte de Fulan, ¿no? Que es interesante. Así es, si no, no funciona. Y en ese Claro. sentido, ¿cuál es tu opinión justamente de ese
yo sé que cada país tiene que construir su propio modelo, digamos, de transformación según su cultura, momento histórico, economía, etcétera. Pero, sin embargo, creo que el tema de fondo, algo que también he conversado con Santiago Rincón varias veces, es este tema del afán de control, que es complicado romper. Como que el ADN del gobierno central es controlar. Cuando se sabe que controlar no funciona, ya no le ha funcionado 200 años y se empecina a conseguir controlando y pedir informes, papeles, informes que nadie lee, aparte, porque todos sabemos que esos informes que pide, 40 páginas, 100 páginas diarios, no los va a leer nadie. Pero bueno, entonces, ¿cuál es tu opinión de cómo enseñarle? Porque al final los que están ahí son humanos como nosotros. Tú has estado también diciendo, ¿cómo tú haces? Yo digo una cosa. Un sistema educativo es un aparato grande de un país que tiene la instancia de la conducción central, las regionales, las escuelas, etc. Es ponerle en la cabeza como si fuera una multinacional que vende hamburguesas y que tiene en todos los países distintos lugares para hacer negocios. Ahora, ese señor dueño de las hamburguesas, ¿qué le pide a la hamburguesería de la India o de la Argentina o de Brasil? ¿Que le mande un papel todos los días? No. ¿Sí? Resultados. Ahora, ¿el señor del central no sabe lo que pasa en esos lugares específicos? Bueno, no sabe lo que pasa todos los días, pero tiene bien claro si funciona o no funciona. Y tiene elementos, información que de cada oficina o de cada hamburguesería hay que mandarle, y con eso se hace un tablero de control y dice, ah, bueno, estas andan bien, las dejo, están bien, bueno, estos tienen su modo, y acá anda mal, ahí me voy a mandar un inspector a ver qué pasa. Ese Sí. es el modelo de la inspección europea, funciona así. O sea, hay un El, margen de confianza. el inspector en Europa no va al ministerio, ¿sí? Le dan una computadora, qué sé yo, y todo lo hace a distancia yendo a visitar escuelas. Pero no va todos los días a ver las escuelas que están bien. Va a ver las escuelas que necesitan. Ellos hablan de inspección proporcional al riesgo de que la escuela funcione mal. ¿Y cómo sabe cuáles son las que andan? Porque hay una serie de datos, un sistema de información estadística que recibe indicadores determinados y se sabe cuál anda bien, cuál anda mal, etcétera, etcétera. Entonces es otro modelo de Estado distinto. Uh-huh. Y no es que acá no se podría hacer, ¿viste? Porque así como en Europa tienen eso, también nosotros acá tenemos una tarjeta de crédito que si me voy a la China y quiero comprar, me van a sacar de mi cuenta de acá, o si me voy a Brasil, o si me voy a Perú, me lo van a sacar, etcétera. O sea, el sistema de información, la posibilidad existe. Lo que no existe es en la cabeza nuestra, de nuestro sector y en nuestros conductores políticos, de que la educación es un espacio tan importante como la producción económica y tendrían que tener también todos los recaudos que se les da para otras cosas puestas al servicio de que esto funcione. Y nosotros también tener la cabeza amplia de decir, sí, eso está bien, y no decir, no, porque la educación es así, es distinta, porque, viste, las resistencias que tenemos para hacerlo. O sea que hay que hacer un cambio sumamente paradigmático, como decía ahí la persona que hablaba 180 grados. Así ¿No? es. Permíteme, nuevamente, los compañeros te saludan, más compañeros, todo un éxito tu presencia hoy en día. Bueno, Dice bien. Wilder Sandy Díaz, las iniciativas del Ministerio de Educación del Minedu, que implementa el Minedu, debe ser de manera diferenciada, mínimamente de acuerdo al contexto de cada provincia. Mira, lo que acabas de decir tú, tal cual, mínimamente al contexto de cada provincia, a fin de poder responder al contexto real de nuestros estudiantes, debe haber una consulta a los especialistas del UGEL, ¿no? Los supervisores. Y saludos desde el Ogel, Datén del Marañón, es desde la selva que nos está escribiendo, de selva peruana. Otro compañero, José Roselito Hoyos Rivera. Muy interesante la disertación de la doctora Inés Agarrondo. Vamos para adelante. Y nuevamente desde el norte del Perú nos escribe Augusto, dice, en Logel Sullana se está haciendo cursos virtuales para docentes y directivos. No se puede hablar por hablar. Efectivamente, dice, sí se está haciendo algunas cosas que están haciendo las UGELes. Y él dice, César dice, prepararse ante ese nuevo escenario. Profesores, alumnos y padres de familia. Y por último, Hugo Guzmán Valles dice, conozco especialistas
del UGEL nombrados que lamentablemente hay excelentes, pero también hay otros que vegetan en sus cargos. A algunos no les interesa mejorar la educación. Efectivamente hay de todo, o sea, el sistema es un mix de Obvio, como todo. en todas Y yo partes, quiero entrar a lo último, que es la medición. ¿Cuál es tu postura? Porque al final hay una frase que decía, déjame acordarme qué autor la decía, era un CEO, un gerente, el gerente de Netflix, decía lo siguiente en una reciente entrevista que le han hecho hace unos días. Él decía, ¿cómo mides la cultura organizacional? La mides sabiendo a quién se recompensa y a quién se expulsa o se despide. claro. En los indicadores de medición de aquí de Perú de los jefes, el indicador relacionado a aprendizajes sigue siendo la prueba estandarizada. No hay otro indicador para medir el aprendizaje en profundidad. Entonces, mi pregunta es, tú que has mirado más países, tú sabes que ya algunos están migrando hacia evaluaciones de textos de redacción, muestrales, que evalúen realmente competencias. En Singapur están haciendo exámenes, el chico tiene que hacer un proyecto de investigación y eso ahí mira su aprendizaje profundo. ¿Cuál es tu visión en Latinoamérica? Sí, de esperanza de que podemos ya migrar hacia una evaluación estandarizada o muestral de realmente el buen aprendizaje, el aprendizaje que apasiona. Voy a tomarme primero la licencia de contestar otra pregunta que había hecho una de las personas allí, que tiene que ver con que un ministerio o el Minedu o lo que fuere no puede estar pensando que un programa es igual para todas las escuelas. Hay que contemplar las especificidades de las escuelas. Y de eso, una vez que yo era subsecretaria, que fuimos a visitar algunas experiencias del primer mundo y nos tocó, yo fui con el grupo, fuimos con los ministros de educación de las provincias, y fuimos a Irlanda. Irlanda ha hecho un cambio muy grande en la educación y Ya. nos mostraron una cosa muy interesante, que es cómo ellos gestionan los proyectos estos que todos nos quejamos en América Latina, que nos llueven proyectos del ministerio, que no nos sirven, que traban las cosas de las escuelas y que siempre es un problema. Y ellos tenían la idea de, yo lo bautizo con la característica de los dos caminos, ¿no? Hay un camino que te lleva a largo plazo, que vos sabés que tenés que tener mejores aprendizajes de esto, de esto y de esto. Ajá. Pero hay otro camino que es el camino de todos los días, que es que ese objetivo tiene que ser cumplido de manera distinta por las distintas escuelas. Entonces ellos tenían como una forma de mostrar, o sea, de que las escuelas pudieran hacer opciones. O sea, el compromiso es, en 5 años, todos los alumnos del primer grado, por decirte, tienen que tener mejores logros de matemática, ¿sí? Ujú. Entonces, pero había montones de maneras de lograr eso y la escuela elegía cuál. Y si no le venía bien, podía inventarla y hacerla, pues ellos no tienen que pedir permiso al ministerio con la descentralización que tienen. Ellos la hacen y después el ministerio, si no tuviste buen resultado, ahí te cae, Claro. pero no te dice no lo hagas, te deja probar lo que vos querés hacer, ¿sí? Porque los equipos son muy descentralizados y muy profesionales. Entonces yo creo que esa manera de pensar, de que el ministerio no tiene que controlar el camino, tiene que controlar la llegada y dejarte que el camino lo puedas elaborar el docente en su aula, el directivo en su escuela, el supervisor en su región, ¿sí? Haciendo responsable a cada uno de esos por una decisión profesional de mejora. Yo creo que eso nos permitiría una fluidez mucho mayor en la posibilidad de innovar, ¿sí? Ujú. Muy cierto, muy cierto. Y respecto al tema de La medición. ¿cómo así es? ¿Cómo es eso el futuro? No, yo creo que en la medición se mezclan muchas cosas, que es que estamos hablando de la conducción de un sistema que tiene muchos niveles de organización, ¿sí? Un nivel de organización muy macro hasta que va abajo al aula, ¿sí? Entonces, lo que creo es que en cada una de estas instancias debiera haber sistemas de información y sistemas de evaluación, pero que cuanto más alto estás, quiero decir, la evaluación a nivel de un ministerio tiene que ser una evaluación superficial y de gran número. O sea, 5, 6, 10 indicadores muy gordos que te señalen a dónde están los problemas. El problema no va a ser cuanti. El problema en la educación, si es de aprendizaje, siempre es quali. ¿Sí? Pero la definición de qué hacer, cómo es ese problema y cómo se define,
no tiene sentido que lo haga el Ministerio Nacional. Eso es a nivel de la escuela o del aula, ¿entendés? Entonces, pensar que tiene que haber una prueba nacional en donde tomen todo lo cual es una locura organizativa y de costo. Porque creo que también nos olvidamos en nuestra región latinoamericana que estamos comparando modos de hacer de países que tienen mucha más disponibilidad económica que nosotros. Ujú. Y nosotros como espacio académico debiéramos plantearnos qué cosas tenemos que hacer para tener los resultados que tienen ellos con mejor calidad y menor costo. Porque si queremos hacerlo como lo hacen ellos, no vamos a tener la plata para hacerlo. Claro. Deberíamos inventar un sistema de saber los resultados cuantitativos y cualitativos con una manera mucho más operativamente de procedimiento que no sea tan costosa y que nos diera los resultados buenos para tomar las decisiones donde hay que tomarlas. Y Así es. creo que en eso América Latina tiene mucho que aprender y que plantearse. Nuestra comunidad académica no se plantea esas cosas. Por eso no les da, las herramientas a los políticos para que tomen decisiones. Después podemos decir, los políticos no les importa y no las tomarían, no sé. Pero por ahora creo que hay gran parte también de nuestra comunidad académica que no da soluciones reales para que se puedan llevar adelante. Así es, eso. Y da para otro tema interesantísimo también, que es la reforma de la educación superior en América Latina, que todavía Claro, hay eso, mucho que hablar ahí, mucho por rebanar. Ahí es otro tema pendiente que también creo que tú tienes una interesante postura. Te leo los comentarios de los compañeros en línea para que de repente alguno te genere una idea, una reflexión. Dice, porque el tiempo ya me están diciendo que se nos está acabando. Joel Alejandro Helio Darias, que es de la OGEL Parinacochas, que es una OGEL de la Sierra Peruana por Ayacucho, dice, lamentablemente para poder ingresar o acercarnos a la OCDE, que se pide indicadores, que se sustenten en voluminosos informes, que en muchos casos no se reflejan en la realidad. José Roselito Hoyos dice nuevamente, ¿cómo ayudamos a la SUGEL para que desde su rol acompañen a las IE, a las instituciones educativas, para que los directivos asuman desde un liderazgo pedagógico la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? Y Yuri Cabero dice, nuestro compañero del equipo Yuri dice, interesante la referencia a la inspección proporcional, tomar decisiones en base a información. ¿Cómo propiciar indicadores de este tipo en los órganos intermedios para saber que están aportando en sus territorios? Y te sigue preguntando, dice, ¿y cómo gestionar la autonomía en momentos donde la descentralización debe ser parte de la agenda? Gracias por la disertación. no, es el planteo de... Por eso digo, hay mucha cosa para aprender de lo que hace el mundo. Y después vemos qué hacemos acá, pero por lo menos sepamos cómo es la cosa. Cómo otros han pensado y han resuelto enfrentar cosas que nosotros todavía tenemos mucho por mirar. Nosotros creemos que no podemos mirar los desafíos del futuro porque no hemos resuelto las deudas del pasado. Mi opinión es que las deudas del pasado no las vamos a resolver con soluciones del pasado. Necesitamos soluciones del futuro para enfrentar lo que el sistema educativo tradicional no fue capaz de resolver. El sistema educativo tradicional, yo me saco el sombrero, es buenísimo, ha logrado un montón, pero ahora está limitado. Ya no puede responder a lo que está pidiéndose hoy. Y tenemos que hacer un esfuerzo por mirar desde otra perspectiva, desde otra manera, desde otra forma. Bueno, hay mucho para hablar también de eso y les agradezco mucho a todos los que participan. Me imagino que tienes muchas más preguntas ahí y como siempre el tiempo es corto, pero es muy Así bueno es. este acercamiento, es muy bueno este acercamiento y esta posibilidad. Gracias a ti, Inés. Y último comentario de Yuri Wilca Chipana. Dice, buenas noches, propiciar el aprendizaje colaborativo y la competitividad en la búsqueda de soluciones. Él se queda con esa idea, aprendizaje colaborativo Totalmente, y la total. competitividad en busca de soluciones. Y yo quisiera ya pedirte justamente el obsequio, que es para los compañeros de repente, ¿qué le dirías tú a un especialista, a un supervisor, especialista de UGEL, que quiere hacer el cambio, que es de los que está apasionado? ¿Cuál es tu mensaje? Ya dice uno que es la interpretabilidad de la ley, que es muy interesante lo que has dicho, pero ¿qué otro mensaje le darías a ese que te está escuchando o a ese director que también? Les daría un aprendizaje que tuve cuando estuve 3 años en Ecuador cambiando el modelo de supervisión y ahí aprendimos, porque trabajábamos junto con la cooperación belga.
Y había un señor que se llama Roger Standard, un viejito inspector belga, que él decía que tenemos que aprender el triángulo de la calidad de la gestión. ¿Y qué es la calidad de la gestión en triángulo? Decía, son 3 vértices. El primer vértice es la visión, saber a dónde vamos. Y un saber a dónde vamos que tiene que ser, él decía, no utópico, sino con patas, que aterrice en los lugares y que cada uno sepa dentro de esa visión qué le toca. Y después dejar que la gente haga, pero orientado por esa visión y con evaluaciones que tengan que ver con la visión. Entonces, los 2 vértices del triángulo son quien conduce, resguarda la visión. ¿Y cómo la resguarda? Bueno, con apoyo, 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 apoyo y un controlito. Y apoyo, y apoyo, y apoyo, y un chiquito control. O sea, al que se me va afuera, me pone los pies afuera de la visión, me lo traigo para adentro. No es que no miro nada, pero si no doy mucho más apoyo que control, no vamos a lograr estos cambios, porque la gente es buena intencionada, trata de hacer las cosas bien, pero es tan grande el cambio que todos juntos tenemos que hacer esta posibilidad de poder dar de lo mejor que podemos para cambiar. Y el regalo que les voy a dejar es un regalo muy preciado, que es, acá es mi V para donde tengo las cosas que me llevo en el bolsillo, porque las pongo en las computadoras. Yo ahora no estoy en casa, entonces lo pongo allá, lo pongo acá, y acá tengo todo, sobre todo las preguntas que no puedo responderme, que siempre aparecen y que es lo que me mantiene, bueno, con las ganas de seguir pensando más cómo resolvemos los problemas de la educación en nuestra región. Muchísimas gracias, la verdad ha sido muy linda este intercambio. Gracias a ti, Inés, y creo que ojalá te quisiera comprometerte para que no sea ni la primera ni la última, sino que haya más conversaciones en varios temas que todavía están en el tintero, y obviamente próximamente que vengas al Perú para poder conversar bonito aquí también y comer un rico cevichito. Por último, te Sí. mando saludos. Y la papa a la huascaína también. Claro, papa a la huancaína y la causa, que aquí es muy Sí, rica. también. Nos manda saludos, ya para saludar a los compañeros que han estado conectados también en el colegio 14786 Fray Martín de Porres, Somate Bajo, en Sullana, que es Piura al norte, César Augusto, Mercedes Acuña también de la IE José Carlos Mariátegui de Paramonga, y también agradecer a todos los que nos han estado siguiendo y comentando en este momento, porque la idea es eso, dar cada quien su grano de arena. Ese es un grano de arena para la discusión, para inspirar especialistas, para inspirar directores de colegios, y esperemos que haya una persona que se haya inspirado en este momento con las palabras de Inés. Estamos contentos y cerramos el programa con esa felicidad. ¿No, Inés? Bueno, encantada, por supuesto. De nuevo, un agradecimiento muy grande a que hayan seguido toda la conversación, y esperamos que sea fructífera y que, como dice Roberto, nos sigamos viendo. Sí, y para el compañero que se haya preguntado el libro, me preguntan por ahí, el libro está ya en ebook disponible, y no solo es el libro, tiene varios libros, una secuela de libros de Editorial Capeluz con la Universidad Católica de Argentina. En el post de este programa le vamos a poner abajo el link para que lo puedan buscar, Claro. pero básicamente es Capeluz, ¿no? Sí, Capeluz, sí. Para Así que que, lo revisen por completo. Entonces ya los bueno, compañeros que están interesados, y el libro está muy interesante, leanlo completo, ojéenlo, que la parte que les llame la atención. ¿Ok? bueno, Inés, muchas gracias nuevamente, y a ustedes compañeros también, un abrazo desde aquí y seguimos conversando. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Chao.